La buena noticia cuando perdonamos con el curso de milagros, que es cambiamos de intérprete, lo que nos dice el Espíritu Santo es, oye, mira, que todo esto que te estás contando con el ego no es verdad, que es solo una alucinación, una invención tuya. Por lo tanto, la podemos deshacer si me lo permites. El Espíritu Santo quiere que yo abandone esta manera equivocada de pensar donde me siento culpable por haber traicionado a Dios, cosa que no pudo ocurrir porque Dios es todopoderoso. Estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Hilda Núñez, ya llevas 11 años en lo que es la extensión, la práctica, la extensión amorosa de un curso de milagros. Además, eres presidenta y fundadora de la plataforma Miracle Love, ONG UCDM 1965. Y vas a estar, digamos, llevando también así como la batuta junto con otros maestros de España en el mundo de las formas de este primer Congreso Internacional de un curso de milagros, pero en octubre ya falta poquito, 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 así que también vamos a aprovechar la oportunidad de invitar. Maestra Hilda, un gusto, un honor de verdad poderte saludar y que estés aquí compartiendo con nosotros en esta oportunidad también profundizando sobre la lección 57. Te voy a dejar a ti para que ya no yo hable tanto y me digas por favor cuáles son las ideas que comprenden esta lección 57 y si tuviéramos que darle una introducción a esta lección, ¿cuál sería? Bueno, pues muchísimas gracias ante todo, de verdad, hermana milagrosa, por tu labor de extensión, por los milagros que se comparten hasta a través de ti continuadamente y a todos, ¿verdad? Porque ahora ya, como sabemos que esto es una dimensión universal, pues te doy las gracias a ti, le doy las gracias a todos nuestros hermanos, todos los que nos estén escuchando son bendecidos y agradecidos a la vez, porque somos uno y el mismo ser, ¿verdad? Entonces, la lección 57, lección de repaso, he estado viendo algún vídeo de los que ya lleváis hechos y bueno, pues en vez de centrarme en cómo se practica, ya que viene en la introducción, vamos a centrarnos en dar pinceladas generales, ¿verdad? De lo que es esta lección en sí. Y cuando yo he pedido guía, porque eso es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Lo que aprendemos con el curso de milagros es a callar al ego y decir, Espíritu Santo, úsame, soy tu canal, soy tu medio de comunicación, soy tus ojos, tus manos, tu boca, tus pies, soy todo, soy tu avatar, este personaje, te lo dejo, úsame. Y como idea general, lo que me venía es que el motivo de esta lección es ver lo fácil que si queremos podemos asumir la responsabilidad de lo que nos estábamos inventando con el ego, lo fácil que se puede reconocer el error y abandonarlo para tener la solución, que es la santidad que se reconoce en la unidad de Dios. Porque como vemos la primera lección, no soy víctima del mundo que veo, nos hace ser conscientes de que hay que reconocer que todo esto me lo estaba haciendo yo a mí, que no es el mundo que parece estar proyectado fuera de nosotros, parece haber surgido fuera de nosotros, el que nos está haciendo algo a nosotros. El mundo es solo un efecto de nuestra manera de pensar y si reconocemos esto, la conclusión va a ser que al dejarle al Espíritu Santo que nos recuerde quién somos y dónde estamos, pues ¿qué vamos a hacer? Somos parte de la mente de Dios porque somos un pensamiento en su mente y por lo tanto somos muy santos, ¿verdad? El objetivo de todo el curso en general es este, es reconocer nuestra santidad, es recordar que hemos sido creados a su semejanza, no imagen, porque ahora ya reconocemos que las imágenes nos las hemos inventado nosotros con el ego,
pero sí a su semejanza de su misma cualidad. Somos espíritu, ¿verdad? Hablabas ya de la primera idea, no soy víctima del mundo que veo, porque he inventado el mundo que veo, también lo mencionabas, ¿no? Que es la segunda premisa, pero yo lo uno aquí, hay otra forma de ver el mundo y podría ver paz en lugar de esto si recuerdo que mi mente es parte de la de Dios y soy muy santo. Y aquí justamente este tema de la santidad, maestra Hilda, porque tú, fíjate con la aureola, ustedes siempre comparten este tema de que eres muy santo. Y al principio, cuando uno inicia las lecciones y cuando te topas como aprendiz, obviamente, comenzando, ¿qué es eso de santidad? Si usualmente en el mundo de las formas te dicen este, que vas a ser santo tú, o sea, los santos están en los altares, o santo hay que tener algo, una cualidad especial. ¿Tú pudieras, por favor, ahondar un poquito en lo que se refiere a este tema de la santidad para todos los santos hermanos que nos acompañan? Claro que sí. En el fondo es un concepto bien natural, porque precisamente lo que hace el curso es normalizar la verdad, hacer que sea natural para nosotros. El que seamos santos es la verdad, porque Dios es santidad, Dios es pureza, Dios es inocencia. Quizás estas sean dos de las palabras que pueden reflejar mejor lo que es la santidad: pureza, inocencia, falta de pecado. No hemos pecado, que es lo que habíamos creído con el ego. Nuestra creencia en la culpa y el pecado hace que sigamos sosteniendo un mundo de separación. Para poder estar aquí en el mundo que hemos inventado y que por eso no es real, porque es solo una alucinación mental nuestra, tenemos que creer haber pecado, haber traicionado a Dios, haberle atacado, golpeándole como si Dios fuera algo físico, arrancándole una parte de su mente, quedándonos con esa parte de la mente solo para nosotros y poder tener así una conciencia limitada, un espacio mental limitado, que es lo que llamamos la conciencia, en vez del conocimiento que teníamos en el reino de los cielos. Y eso lo hemos hecho aparentemente con ataque. Cuando recurrimos al ego, a este sistema de pensamiento que nos inventamos para decirnos que lo imposible, la separación de Dios, ha ocurrido, no cabe por menos que pensar que hemos atacado a Dios y por lo tanto nos hemos convertido en un traidor, en un vil pecador. Y de ahí la culpa, ¿verdad? La buena noticia cuando perdonamos con el curso de milagros, que es cambiamos de intérprete, lo que nos dice el Espíritu Santo es: oye, mira, que todo esto que te estás contando con el ego no es verdad, que es solo una alucinación, una invención tuya. Por lo tanto, la podemos deshacer si me lo permites. El Espíritu Santo quiere que yo abandone esta manera equivocada de pensar, donde me siento culpable por haber traicionado a Dios, cosa que no pudo ocurrir porque Dios es todopoderoso, es el amor incondicional que todo lo ama y que no hay nada más allá de él. Dios es esa inocencia absoluta, esa impecabilidad, es la verdad sin opuesto. Y eso es lo que es la santidad. Dios es santidad porque Dios es la verdad donde solo hay pureza, no hay mancha, no hay pecado, no hay traza alguna de error. La buena noticia es que lo que hacemos con el curso es primero ver que hemos creído haber pecado, para luego reconocer que no es un hecho, que solo fue una interpretación falsa. Se pasa así a la cualidad de error y es un error que tiene solución. De haber pecado, nos convertimos en el inocente hijo de Dios porque interpreté equivocadamente que me había podido separar de Dios. Pero como nos explica toda la metafísica del curso, solo fue un sueño, ¿verdad? Me dormí y empecé a soñar con que me había separado. Por eso en este sueño se creó al Espíritu Santo, Dios creó al Espíritu Santo, que es la parte de la mente que recuerda la verdad, que recuerda que soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios Todopoderoso y que no he pecado nunca, sigo siendo inocente, santo, puro, bendito, sagrado. La idea de santidad también es una idea de lo sagrado que es la verdad. La verdad es algo sagrado y sagrado es algo que es muy importante, ¿verdad? Entonces tenemos que darle importancia a Dios en nuestra vida. Y justo también con esta resignificación de conceptos, ahora que te escuchaba, sería útil también, maestra Hilda, si puedes hablarnos ahora de la mirada que se le da al pecado, o sea, o la concepción
de acuerdo a un curso de milagros, porque justo me hiciste acuerdo, hace como 2 meses lo conversaba con otro compañero estudiante del curso, y es lo que es el pecado, obviamente lo que te muestra el mundo, pero lo que realmente te quiere decir un curso de milagros, que es el pecado, y cómo pasar justamente a que sea un error, o sea, a que permitas y reconozcas que es un error para luego entonces trascenderlo, deshacerlo. Esto simplemente con el curso de milagros se vuelve algo maravilloso porque precisamente a nosotros como equipo de trabajo de Miracle Love, una de las conexiones que hacemos es el estudio de la Biblia. A estudiar la Biblia, empezamos estudiando el Nuevo Testamento, ya que era el mensaje directo del Maestro Jesús, y el Maestro Jesús es el autor de este libro, ¿verdad? Pero Ujú, luego se empezó a recordar que hay que mirarlo todo, hay que ver desde el Antiguo Testamento. Entonces, en el ok. Antiguo está muy implícita la idea de que hemos pecado, porque creíamos estar aquí, creíamos haberlo hecho, esa es la idea del pecado. Lo he hecho, me he separado de Dios, le traicioné, pequé porque le traicioné de la alianza que en la Biblia se ve claramente con San Moisés, que se recupera la alianza con Dios. Teníamos una alianza originaria en el reino de los cielos, la tuvimos, está presente, está activa, es nuestra verdadera alianza y es el primer advenimiento, es el momento de la creación. Yo he sido creado porque Dios me ha pensado. Ese pensarme, Dios en su pensar me crea. Y esa es la Ujú, creación. Yo surjo del pensamiento de Dios. Soy un pensamiento en la mente de Dios. Soy su extensión. Y ujú. eso es eterno y es inmutable, no va a cambiar. Aunque una parte de mi mente parezca alucinar, sigo siendo tal como Dios me creó. Pero el Hijo de Dios, con esa loca idea de, ¿y cómo sería eso de ser yo mi propio creador, de ser causa sin causa? Esa loca idea, al creer que era posible, al tomárnosla en serio, en vez de reírnos de ella, como se nos dice el curso, una loca idea de la cual olvidaste reír. Si me hubiera reído de ella, habría hecho ser yo mi propio creador. ¿Para qué? Si yo tengo a Dios, tengo el amor, aquí creo, soy co-creador con Dios, tengo a Padre y tengo mis propias creaciones. Soy creador con Dios, extiendo el reino. ¿Para qué? Pero no, me la tomé en serio, quise ser más que Dios. Y esa idea de grandiosidad, esa locura, fue la que aparentemente pareciera que hizo que el Hijo de Dios creyera haber pecado, haber traicionado a Dios y haberse convertido en un vil traidor que era culpable y que por lo tanto merecía ataque, castigo y muerte, como nos dice la segunda ley del caos, ¿verdad? Porque una vez Ujú. que creímos que la separación era posible, nos decíamos que habíamos pecado. Somos el desterrado hijo de Eva, porque además mediante la proyección le echamos la culpa en la mayoría de las tradiciones religiosas, que se vuelven mitos, que no son verdaderas religiones, porque le achacan a Dios la creación de este mundo y además un Dios que nos va a castigar. O sea, hay una interpretación completamente tergiversada de qué supone ser el Cristo y cuál es la vía de la salvación, porque la interpretación es que hay que sacrificarse para salvarse, ¿verdad? Mm. Entonces el curso lo que te dice, oye, no, no, que de pecado nada. Esto es un error. Estás interpretando, estás pensando equivocadamente que te has podido separar. Pero pensemos por un momento, si Dios es todopoderoso, iba a permitir Dios que se le cayera un ángel. El ángel caído, la idea del demonio, ¿no? Lucifer, que intentó llevarse la luz fuera del reino y con qué se encontró, con las tinieblas. Pues sí, en el sueño esto parece que es lo que nos ha ocurrido porque en el sueño creemos que sí que conseguimos arrancarle esa parte de la mente a Dios para pensar por nuestra cuenta, para tener pensamientos privados, una voluntad independiente de la de nuestro creador. Pero la buena noticia, como decimos, es que eso no fue posible. Dios no permitió que se le cayera ningún ángel. Dios cuida de su reino, Dios ama al reino y eso es lo único que existe. Aquello que todo lo abarca, se nos dice en la introducción al texto, ¿verdad? No puede tener opuestos. Por lo tanto, no hay nada más allá de Dios. No hay maldad, no hay nada que se le oponga a Dios, porque solo hay Dios, solo hay el amor y el miedo, la otra emoción, la que nos hemos inventado nosotros, la creencia de que podemos estar faltos de amor, no existe. Entonces ya no tenemos por qué ver pecado, solo podemos ver errores que tienen solución y que se van a solucionar con el Espíritu Santo que nos da la reinterpretación o el milagro. Tú colocaste allí detrás de ti lo que es el primer Congreso Internacional de un Curso de Milagros, la invitación justamente a este primer congreso que se va a estar realizando cerca de Barcelona, entiendo, ¿no? En Sí. España, cerca de Barcelona.
Y Y el ahorita, título es de los milagros. Háblanos, por favor, un poquito de eso. Obviamente, aprovechando que estamos aquí en la profundización de la lección 57, pero que fíjate, o sea, todo va unido porque es parte justamente de esta extensión amorosa. precisamente para enlazarlo también con la lección, hay otra manera de ver el mundo. Cuando yo veo con el ego, lo que veo es un mundo de luces y sombras, pero ¿qué hace el milagro? El milagro es una corrección. Fíjate, Santa Cati bonita, que pareciera que yo veo que en mi entorno todavía no se entiende muy bien lo que son los milagros. Mm, De manera ujú, muy sencilla que tendríamos de definir los milagros viene en los principios de los milagros, en el capítulo 1, sí. el número 12, el principio número 12 de los milagros, que se nos dice claramente y directamente que los milagros son pensamientos. Y es muy importante que comprendamos qué clase de pensamientos son. En este principio dice, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia, que sería la manera de pensar que tenemos con el ego, que lo que va a hacer es producir un mundo de dualidad, de luces y sombras, un mundo donde todo se opone a la verdad, o el nivel superior o espiritual de experiencia, porque en el reino de los cielos lo que tenemos es todo pensamiento puro, pensamiento amoroso, abstracción pura en el sentido de pura emoción de amor, que es lo que somos en realidad. Pero cuando la mente se vuelve simbólica, se vuelve concreta para oponerse al creador, porque si Dios es abstracción, con el ego nos inventamos la posibilidad de oponernos y de ser un ser concreto, pues ¿qué hace el Espíritu Santo? En el mismo modo, sistema que utilizábamos el pensamiento, nos da pensamientos que reflejen fielmente la verdad y con los que podamos sanar nuestra mente. Que Luego son los pensamientos o expresiones de amor, en todo caso, en resumen. Ajá, los milagros, claro. el pensamiento milagroso tiene dos características. Esto se nos dice en el capítulo 5, 1, la invitación al Espíritu Santo, el párrafo 7. Ahí se nos habla de la percepción y sabemos todos ya que la percepción viene de nuestra manera de pensar. Entonces, Ujú, el tipo de pensamiento refleja un tipo de percepción. sí, ¿Cómo son los pensamientos milagrosos? Son universales, ujú, que no se oponen, no atacan en absoluto a la verdad. Por ejemplo, en la lección 4 se nos dice, estos pensamientos no significan nada. Esa es la lección 4. Son como las cosas que veo en esta habitación. ¿Y por qué estos pensamientos no significan nada? ¿Por qué los del ego no significan nada? Y con el ego además podríamos determinar si hay pensamientos buenos, porque con el ego siempre son juicios, ¿verdad? Malos. Y de ahí todo el rango, ¿no? De los más buenos a los menos buenos, y ya empezamos con los un poco malos hasta los malos malísimos. En ese rango, ¿qué pasaba con esos pensamientos? ¿Por qué ni siquiera los buenos son fieles reflejos de la verdad? Porque los buenos son concretos. Con el ego teñimos la bondad de concreción, se la adjudicamos a eso. Este es muy simpático. Este, eh, sí, este características, etiquetas. Ajá. digamos que esto es muy importante comprenderlo porque si comprendemos cómo nos equivocamos, que tienen esas dos características, lo que se opone a la verdad, lo que supone falta de verdad o falta de amor, es siempre del ego. Y Mm, eso es lo que se elimina completamente. Los milagros son pensamientos puros que van a sustituir a esos pensamientos que no reflejan fielmente la verdad. Por ejemplo, si yo dijera, Pepe es un idiota, ese pensamiento es un pensamiento negativo, es claro. puramente ese, va a ser sustituido por el Hijo de Dios, es siempre amoroso, por ejemplo. Ese sería un milagro, un pensamiento amoroso que sustituiría al de Pepe es un idiota. Pero si yo digo Pepe es amoroso, ¿qué está pasando ahí? ¿Ves que ya Ujú, ese pensamiento se asemeja mucho más a que el Hijo de Dios es amoroso? Pero, ujú. solo Pero sigue siendo una etiqueta. Ajá. pero en este caso, más que sea una etiqueta, es que es concreto hacia uno solo. Ahí está Ujú. la... Hacia otro sistema. Ajá. La percepción siempre es concreta y discriminatoria. O sea, la Ajá. imperfección es enjuiciadora porque tú tienes una totalidad, un marco de donde sacas una parte, tienes un fondo de donde eliges una figura. Y en vez de decir todos que somos un hijo único, somos amorosos, decimos Ujú. Pepe es amoroso. Acabamos de concretar. Sí. Entonces, el pensamiento milagroso siempre nos va a dar la idea de que todo
todo lo que Dios ha creado es una unidad y es Ujú. amor, ¿verdad? Es Entonces, abarcante. pues esa es la idea, que los pensamientos milagrosos, los pensamientos van a adoptar la forma que parezcamos necesitar cada uno de nosotros para que comprendamos, como estábamos diciendo, nuestra verdadera identidad de universal, que somos el Cristo, y perfecta santidad, impecabilidad, amor. Y de esto entonces se va a centrar este primer congreso de los milagros específicamente. Háblanos ya un poquito de esto, maestra, con relación a qué vamos a encontrar, dónde inscribirnos, en qué va a consistir. El congreso se va a dividir en 3 días. Se nos ha llevado a hacer, se nos inspiró a hacer mesas redondas, donde todos los maestros nos vayamos dividiendo de forma que se han puesto mesas. El primer día va a ser en relación a antes de perdonar, o sea, todo lo que nos encontramos con el mundo sin haberlo perdonado, cómo vivíamos antes nuestras vidas, que eran pura competitividad, un reconocimiento de cómo era nuestra vida con el ego, ¿verdad? Eso va a ser el viernes. El sábado va a ser ya enfocado a estamos perdonando, vemos que hay otra posibilidad de elegir, hay otro sistema de pensamiento, no ya el del ego y el del Espíritu Santo, y entonces va a ser la comparativa entre los dos sistemas de pensamiento para que veamos que podemos elegir, ¿verdad? Y podemos elegir, hay otra manera de ver el mundo y podría haber paz en lugar de esto, podría elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y el tercer día es el día centrado a los milagros, al sistema de pensamiento del Espíritu Santo que se compone de pensamiento milagroso, ¿verdad? Esto va a ser, como decías, en Barcelona, en Canyelles, es la localidad, es una casa rural que está en el campo, entre las montañas, aparentemente un ambiente pues muy propicio para que estemos allí en paz y todos alegres y festejando que nos hemos salvado, porque esta es la conclusión del curso de milagros. No hay que esperar a la salvación es un hecho, está aquí, está presente, ¿verdad? Y lo podéis consultar en nuestra web www.miracle.love, que es la web donde confluimos todos los maestros. Estás invitadísima a formar parte de ella, todos, ¿verdad? Y bueno, que nos llaméis, hay teléfonos puestos allí para que podáis contactar con nosotros y hacernos las preguntas que queráis y estaremos encantados de acogeros y festejar juntos, porque pretende además, sí que es verdad que la idea también es, vamos a Ujú. hacer, cada día terminará con un gesto de perdón, la última mesa será una mesa de perdón, por si hubiera habido durante el día algo que tuviéramos que trabajar, ha habido alguna incomodidad que hemos creído que surgía, no hemos estado todo el día completamente felices, pues será la mesa del perdón. Terminaremos cada día con una mesa del perdón, ¿verdad? Y el domingo además tendremos que, por cierto, si hay hermanos que estén por esa zona y quieren ir y no pueden asistir al congreso, pues estaremos Vía yendo. online, ¿no? También, es híbrido. Sí, es híbrido, gracias por recordarlo, sí, así es. Y luego iremos físicamente a Barcelona el domingo a ver una obra de teatro que está basada en la autora de la coescriba del curso, Santa Helen Schuckman, que Mira, ya la hemos visto allí una primera vez y la repetirán para los asistentes al encuentro, pero pueden, aunque no vayáis al encuentro, como son, creo que son hasta 55 plazas, si no se llega, en el Congreso ahora mismo están apuntados unas 20 personas, o sea que si no se llega puede ir gente también de fuera, si no se llega a llenar con la gente, los asistentes al Congreso, y es dentro de prácticamente 2 fines de semana, o sea, este que viene no, el siguiente, ¿verdad? O sea que todavía os podéis apuntar. sí. También una de las ideas más importantes, la idea de Congreso, Ujú. poner en común cómo nos encontramos viendo el curso de milagros. Hay unos libritos que nosotros hemos hecho, que son errores más comunes al compartir un curso de milagros, volumen 1, volumen 2, y luego psicoterapia o estudio y práctica de un curso de milagros. Son temas que se nos ha ido llevando a trabajar con el Espíritu Santo en nuestras conexiones. Y hay un libro que está en inglés, todavía no ha sido traducido al castellano, pero que es del equipo de trabajo de San Robert Perry, que es el del Círculo de la Expiación. Tiene una Ujú. traducción, una edición al inglés, no sé si lo conoces. ¿Conoces el libro de San Robert No, Perry? no, no, no lo Una, conozco.
Ah, bueno, el círculo de la expiación sí lo había escuchado, con honestidad, pero obviamente no lo leí. Ajá, Pues digamos que es una versión del curso de milagros que está en inglés y tiene las notas y el urtext. O sea, no ok. solo es la última edición de la FIP, sino que contiene gran parte de las notas y del urtext, que las notas eran las anotaciones que ella Sí. tomaba, Ujú, el primer escrito a máquina, y se fueron sacando información para llegar a la FIP, ¿verdad? ujú. Este tipo de trabajo ha escrito este libro que se llama Un curso, dos visiones. En el mundo de las formas, parecen existir diferentes puntos de vista acerca de lo que plantea un curso de milagros. Aparentes diferentes enfoques a la hora de ver el curso de milagros. Sí hay, sí hay. Entonces, esto es algo que se nos ha encargado como equipo de trabajo poner en boga, o sea, ponerlo de manifiesto. Tendríamos que querer tener reuniones entre maestros para hablar de los temas que parece se están compartiendo de forma dispar, porque Sí. tendría que poderse dialogar entre los maestros, ya que el reino de los cielos es la comunicación perfecta, pues aquí el equivalente tiene que ser un diálogo constructivo para llegar a compartir el contenido del curso de una manera estable, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, maestra. Súper completo, de verdad que te agradezco. Ha sido muy resumida, pero también ha sido súper certera en todo lo que nos has compartido. En primer lugar, hablándonos acerca de esta lección 57 que engloba pues esas 5 premisas. No soy víctima del mundo que veo porque he inventado el mundo que veo, pero hay otra manera de ver el mundo y podría haber paz en lugar de esto si recuerdo que mi mente es parte de la de Dios y soy muy santo. Y la santa maestra Hilda Núñez nos acaba de compartir pues toda esa aclaratoria de ir viendo más allá de lo que realmente somos, como ese pensamiento de unidad que son los milagros, el pensamiento abarcante, el pensamiento de amor de lo que es en realidad, invitándonos a este primer Congreso Internacional de un Curso de Milagros 2024. Esto va a ser, maestra, desde el 11 hasta el 13 de octubre, ¿correcto? En Barcelona, España. Igual aquí les hemos dejado todos los contactos para que por favor se comuniquen con la plataforma Miracle Love, ONG, un curso de milagros 1965, que allí la maestra Hilda los tiene. Maestra, te honro y te bendigo. Tus palabras ya para cerrar. Pues que de verdad que la salvación es un hecho, que no hay por qué sufrir, que sí que se puede conseguir ser un maestro avanzado. He escuchado en ocasiones decir que, bueno, si ya estuviéramos siempre en nuestra mente correcta, ya no estaríamos aquí. No, pensemos que el Maestro Jesús estuvo un tiempo iluminado en este sueño y de hecho no fue la voluntad de Dios que le crucificaran. Eso fueron los egos atacando al Maestro Jesús porque estaba diciendo la verdad, los hermanitos dejándose llevar por la locura. Era el momento de despertar del Maestro Jesús. Él habría estado todavía más tiempo aquí. De hecho, esto lo tenemos para los que lo queráis comprobar en Jesús el Cristo, cuando se nos habla de la figura del Maestro Jesús, en el manual para el Maestro, en la clarificación de términos, ¿verdad? Entonces, quedémonos con la idea de que se puede vivir felices en este sueño, se puede pasar todo el día feliz, podemos quedarnos en la mente correcta, reconocer que somos el Cristo y ser canales fieles de la verdad, y ya Dios dará el paso en el momento que sea, pero durante un tiempo se nos va a llevar a transmitir la verdad. Es muy útil que haya obradores de milagros aquí diciendo la verdad, las ideas se refuerzan cuando se comparten. Por favor, hermanos, queramos quedarnos en la mente correcta, ser maestros avanzados. No es lo mismo empezar con el curso y hacer los ejercicios y terminar el primer año y luego repetirlo el año siguiente que cuando ya llevas más años. La claridad mental es muchísimo mayor y se nos nota en nuestra manera de estar en este mundo, ¿verdad? Sí que se puede todo el tiempo. Gracias. Maestra Santa Hilda Núñez, bueno, un abrazo, bendiciones, la honra para ti. Gracias por estar aquí. Hablábamos de la lección 57 y también invitados todos a este primer Congreso Internacional de un Curso de Milagros del 11 al 13 de octubre. Aquí hemos dejado todos los datos. Será hasta la próxima. Chao.